Buenos días, tengan todos. Otra vez quisiera que los que están parados tomen su lugar. Y ¿cuántos de ustedes reconocen que necesitan más fe? Casi todos. Digo, yo también necesito. Sí, miren, la Biblia dice que debemos de andar por fe y no por vista. ¿Cada cuándo debemos de andar por fe? ¿Cada cuándo necesitamos entonces de la fe? Diario, siempre. Entonces, vete, Manuel, a Romanos 10:17, en la Dios habla hoy, ¿no? ¿Cómo se aumenta la fe? Pero fíjense cómo dice aquí en Dios habla hoy. Ya está, puedes voltear un poquito la pantalla. Dice, así que la fe nace al oír el mensaje. Yo me gustaría preguntarte a ti, ¿qué tantos mensajes oyes tú? Fíjate, yo me puse a analizar en mí mismo. Yo por lo menos los domingos son 4 de cajón. Me aviento 2 antes de venirme. La de aquí, la de las 60, y diario, por lo menos me aviento 1 o 2 diarias. Yo. Porque sé que necesito. O sea, ¿para qué te sirve la fe? Para todo, para vivir, para tomar las promesas de Dios, para todo. Para no estar batallando como muchos todavía están batallando. ¿Sí o no? Entonces nos hace falta fe. Y la fe nace al oír el mensaje. Entonces, le tenemos que invertir. Porque le invertimos, no sé, 1 vez a la semana. Y toda la semana de la Rosa de Guadalupe, pues bueno, pues de qué nos está llenando nuestro corazón. ¿Mandé? El airecito de la Virgen estaba dando con el calor que está. Entonces, entre más le metamos palabra, más fe vamos a tener, y entre más fe tengamos, obviamente vamos a tener vidas mejores vidas y más victoriosas. Fíjense, dice en Corintios, 1 Corintios 2:2, en 1 Corintios 2:2 dice Pablo, dice, voy a leer desde el 1. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, aquí en la Reina Valera 60, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Fíjate, está hablando Pablo. Pablo dice, yo por lo menos me propuse nada más de Cristo. Yo no sé, como cuando estábamos en el primer amor, ¿se acuerdan? Los que ya tenemos algo de tiempo, recién nos convertimos, nada más hablábamos y nos criticaban, ¿no? Tú nada más hablas de Jesucristo, no hay otra cosa. Pues sí, y a mí me llegaron a criticar mucho porque nada más hablaba de Jesucristo, Y ahora, ¿qué tanto tiempo le dedicamos a hablar de Jesucristo? ¿Qué tanto le dedicamos a orar, a leer la palabra, a escuchar mensajes? Nos hemos enfriado, ¿verdad? Digo, nos hemos y me incluyo, ¿no? En el mensaje de hoy le puse ¿qué voz escuchas? Porque si al escuchar la voz de Dios, ¿qué recibes? Fe. ¿Qué pasa cuando escuchas otra voz que no es la de Dios? Duda, miedo, muerte, destrucción, temor. Es lo que viene a tu vida. Hace unas semanas estuve hablando de la fe en la 60. Y estaba una niña ahí y le digo, dice la Biblia que Dios dio una medida de fe a cada uno, ¿no? Todos llegamos a Cristo con una medida de fe. Y dice la Biblia que la fe es como una semilla de mostaza. Entonces, imagínate, yo le decía a esta niña, imagínense también los niños que están aquí. ¿Cuántos son niños aquí? Dice la Biblia que el que no se haga como un niño. Bueno, entonces, cada uno tenemos un granito que Dios puso dentro de nosotros, de fe. Y cada vez que escuchas el mensaje de Dios,
ese granito crece. Pero cuando le dedicas tiempo a oír cosas que no te edifican, como las hojas de la cebolla, ese granito de fe como que le viene una capita, le cubre una capita por afuera que estorba para que la fe se mueva. Y nos metemos a oír fe y esa capita como que se empieza a caer o se cae. Pero luego le metemos otra vez tiempo a otras cosas y ahí va otra vez la capita. Y andamos luchando y peleando entre las cosas de Dios y entre las cosas del mundo. Si estuviéramos metidos en las cosas de Dios, no nos afanaríamos por qué comer, qué beber, qué vestir. No nos preocuparíamos absolutamente por nada, porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, reinaría en nuestros corazones, ¿no? Yo veo muchos cristianos sin paz. Esos no vinieron. Gloria a Dios. Vamos a Mateo 13:3. Esto lo tocó el pastor Iván la vez que estuvo aquí. Mateo 13:3. Vamos a leer hasta el 9. Creo que traigo la versión Dios habla hoy. Sí, traigo la versión Dios habla hoy. Dice: entonces se puso a hablarles de muchas cosas por medio de parábolas. Y les dijo: un sembrador salió a sembrar. Al sembrar, una parte de la semilla cayó en el camino y llegaron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras donde no había mucha tierra. Esta semilla brotó pronto porque la tierra no era muy honda, pero el sol al salir la quemó. Y como no tenía raíz, se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio una buena cosecha. Algunas espigas dieron 100 granos por semilla, otras 60 granos y otros 30. Los que tienen oídos, oigan. Dice, más adelante, dice, esta es la parábola, ¿se acuerdan? La semilla es la palabra de Dios. Entonces, fíjate lo que está diciendo aquí. Dice que la palabra de Dios es soltada, pero hay diferentes formas de oírla. ¿Sí? Todos oyeron el mismo mensaje, pero cada uno lo captó de maneras diferentes. ¿Sí o no? Aquí cuántas veces nos pasa. Digo algo y se capta de maneras diferentes. Y dijo eso, no dije eso. O dije esto, pero no fue el sentido, y no fue. O ¿de qué prediqué la semana pasada? ¿Verdad? Entonces se predica el mismo mensaje para todos y cada uno lo capta de manera diferente. Algunos lo captan personal, no, es que me está tirando. ¿No? ¿Estoy diciendo mentiras? No, a veces sí se siente. Pero en ese momento es lo ¿Sí? que uno trae. Es lo que uno necesita, lo que uno trae. Y cree que es directo a uno. Imagínense, ¿tú crees que me ves ahí en la semana? Voy a preparar el domingo ahora exclusivamente para darle a Héctor en la torre. No, o sea, la verdad es que... ¿Eh? ¿A cuál? ¿Sí? Sí, dile al que está junto de ti, ahí te hablan. Ok, entonces fíjate, ¿qué te estoy diciendo? La palabra va a obrar en tu vida dependiendo de la forma en la que escuches. Dice la Biblia, a ellos no les fue de provecho la palabra porque no la escucharon con fe. ¿Se acuerdan? Dice ahí en Hebreos. Entonces, si no escuchas la palabra con fe, hablando de fe, imagínate, hasta para escuchar la palabra se necesita fe. ¿Sí o no? Para casarse se necesita fe. Para hacer un negocio se necesita... No, se necesita un montonal. No. Para hacer un negocio se necesita fe. Para tratar con el hermano se necesita fe. ¿Verdad? Creer que Dios está haciendo la obra en él, ¿no? Aunque no lo veas, y en uno también, ¿no?
Fíjate, Deuteronomio 28, 1 y 2. Habla lo mismo. No, Reina Valera 60. Deuteronomio 28, 1 y 2. 60, sí. Dice, acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, si oyes ¿cómo? Atentamente. A veces oímos la voz de Dios, pero como quien oye llover, ¿no? Oímos el mensaje de Dios como quien oye llover. No, una vez, no sé si ya les platiqué, esto es como un testimonio. Me invitaron a predicar a otra iglesia. Entonces ya me anunciaron, me paré al frente, estaba en el púlpito y vi que un hombre entró a la iglesia desde atrás y se sentó hasta adelante, se acomodó en la silla y se puso ahí a echar su... Yo sé que a veces venimos cansados y todo, pero bueno, si vas a... Si de pérdida, ¿no? Donde no hasta el frente, ¿no? Pero fíjate, acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también tu Dios, ¿qué? Te exaltará sobre todas las gentes. O sea, te hará más grande que los demás. Pero hay una condicionante para que Dios te haga más grande que los demás. Hay una condicionante para que las bendiciones de Dios te alcancen, ¿sí? Y no las tengas que buscar tú. La condicionante es escuchar atentamente la voz de Dios, ¿no? Por eso, no sé si se han fijado, siempre que traigo alguien a predicar, busco una persona que no venga a dar un mensaje así de que usted tiene mucho sueño. Porque hay gente que predica así, ¿no? Que parece que te están diciendo, tus párpados están pesados, ¿no? Entonces, buscamos gente que nos motive, porque la palabra es motivadora ya de por sí. Sí, naturalmente es motivadora, pero también la forma de preparar el alimento sí influye un poquito, ¿no? No debería, pero sí influye. Entonces dice que si tú escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios para escuchar y poner por obra sus mandamientos, las bendiciones te van a alcanzar. Dios te va a exaltar. Los que no hemos visto esta promesa, ¿por qué habrá sido? Porque no escuchamos atentamente para poner por obra. O sea, escuchar para... Si son dos cosas, escuchar para poner por obra. O sea, no nada más, estuvo chida la prédica de hoy. No, escuchar. ¿Qué voy a hacer con lo que estoy escuchando hoy? Cada semana tienes que salir con ese reto. Lo que escuché hoy, ¿cómo lo voy a poner por práctica en mi vida? Porque es lo que va a cambiar tu vida. La práctica de la palabra. No el escuchar la palabra nada más. Sin poner por obra. Dice la Biblia, sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. ¿Sí o no? Josué 1.8, ya se la saben de memoria. La traigo en Dios habla hoy. Dice, meditarás dice, repite siempre lo que dice este libro de la ley de Dios y medita en él de día y de noche, para que hagas siempre lo que éste ordena, así todo lo que hagas te saldrá bien. Entonces hay que repetir lo que el libro de la ley dice, meditando en él, para hacer siempre lo que éste ordena, para que todo nos salga bien. Entonces fíjense, meditarás, tienes que meditar ¿en qué? En la palabra de Dios. ¿Qué significa meditar? Pensar, reflexionar. Formar una imagen mental de ello. ¿Sí? Eso es meditar. Formarte una imagen mental de lo que la palabra de Dios está hablando. ¿Se acuerdan de ese anuncio que decía, ya me vi? Pues sí, te tienes que ver reflejado en la palabra de Dios. Dice la Biblia que la palabra de Dios es como un espejo, ¿no? En el que nos vemos reflejados. Entonces, ese reflejo tiene que ser mental también, tenemos que vernos.
Si no te visualizas obrando en la palabra de Dios, va a ser bien difícil que la obres, que la pongas por obra. ¿Cuántos han visto los eventos, por ejemplo, en las Olimpiadas y todo ese tipo de cosas, cuando hay clavados? ¿Se han visto lo que hace un clavadista antes de aventar el clavado? Se sube a la plataforma, cierra los ojos, se toma un tiempo y luego hace el clavado. ¿Sabes qué está haciendo cuando cierra los ojos? Está haciendo el clavado mentalmente. Pregúntales si pudieras o infórmate. Primero hacen el clavado mentalmente y luego lo ejecutan. O sea, primero tienes que visualizarte, ¿sí?, obrando de acuerdo a lo que Dios dice, y vas a hacer de acuerdo a lo que estás pensando, ¿no? De acuerdo a la imagen que traes en tu cabeza. Porque somos buenos para hacernos imágenes mentales, ¿no? De otras. Yo iba a decir babosadas, pero como se está grabando, no lo voy a decir. Fíjate, ¿se acuerdan cuando... Vamos a Génesis capítulo 3, verso 8. Estamos hablando de qué voz escuchas, ¿verdad? Creo que traigo la Dios habla hoy aquí también. Génesis 3:8 dice: el hombre y su mujer escucharon que Dios, el Señor, andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde, y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó: ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso comiste del fruto del árbol que te dije que no comieras? Fíjate, no sé si captan ahí. Dios le dijo: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién le dijo? Los árboles hablaban. El árbol del conocimiento del bien y del mal le dijo, es el que le daba la enseñanza del bien y del mal. El árbol le dijo, por eso le dijo Dios: ¿quién te dijo? ¿Quién te habló? ¿Quién te dijo? El árbol me dijo. Por eso le dijo: comiste. Porque la comida no nada más entra por la boca. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué voz estás escuchando? ¿A qué árbol estás escuchando? Fíjate, cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, lo puso en el Edén, y en el Edén dice que plantó un huerto. Bueno, cuando puso Dios al hombre en el huerto, le dijo: de todo árbol puedes comer. ¿Cuál era el árbol que estaba en el centro del Edén? No, el árbol de la vida. El árbol de la vida. Podían comer de ese árbol. Sin embargo, de ese árbol no comieron. Tenían que escuchar. ¿Quién es el árbol de la vida? Jesucristo. Jesucristo es el árbol de la vida. ¿A quién tenemos que escuchar? ¿De quién tenemos que alimentarnos? De Jesús. Trasladándola ahorita, estamos escuchando. Dice la Biblia que hay dos tipos de sabiduría, ¿sí o no? La que desciende de Dios y la que es animal y diabólica, dice en Santiago. ¿Cierto o no? Entonces, siguen esos dos árboles hablándonos a nuestra vida. El árbol de la vida sigue hablando a tu vida para darte vida, y el árbol del conocimiento sigue hablándote para darte un conocimiento, desgraciadamente, como hablábamos hace rato, animal y diabólico, porque yo creo que estas reformas son diabólicas. Sí, mentes torcidas. La Biblia dice que tienen entenebrecido el entendimiento.
Imagínate. Ahora, ¿de quién estás escuchando? ¿De qué árbol estás escuchando? Porque lo que escuches va a traer fe o va a traer duda, va a traer vida o va a traer muerte a tu vida. Es bien importante. Yo por eso en los últimos tiempos les he estado insistiendo en que seamos selectivos de qué escuchamos. Sé selectivo. Cuando recoges al niño de la escuela, ¿qué le oyes platicar? De lo que vio, oyó o aprendió en la escuela. Y a veces escuchas que dice alguna majadería que tú le enseñaste y dices, ¿dónde la aprendiste? Pues ¿dónde? En la escuela. ¿Sí o no? Bueno, así como los niños hablan de lo que están oyendo, dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué estás llenando tu corazón? Tú escucha hablar a una persona y sabes de qué se está alimentando. ¿Sí? Yo a veces me doy cuenta que gente que nada más habla de novelas y de novelas y novelas, ¿de qué están alimentando? De novelas. ¿Sabes que las novelas son para novelas? Bueno. Entonces fíjate, le dijo Dios, ¿quién te dijo? ¿Qué voz escuchaste? ¿Sí? Así nos está diciendo Dios hoy. ¿Qué voz estás escuchando? Dios, el profeta Elías le dijo al pueblo, ¿hasta cuándo claudicarán entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, sírvanle a Él, y si vale, pues vayan. O sea, no es a fuerzas, o sea, espero que nadie te haya traído aquí a la fuerza, por lo menos de los adultos. Por voluntad propia. Sí, por voluntad propia. Tienes un libre albedrío que Dios te dio. Úsalo. De hecho dice la Biblia en Apocalipsis, el que es impío, se impío todavía. O sea, sígale dándole vuelo al hacha, ¿no? O sea, nadie te impide. Yo te aconsejo, sé selectivo en lo que escuches. Dios dijo, he aquí pongo delante de ustedes el bien y la muerte, pero el bien y la vida, el mal y la muerte, escoge tú. El libre albedrío para escoger. ¿Sí? Pero sabes, tu decisión va a ser inclinada de acuerdo a lo que estás escuchando. Lo voy a repetir. Tu decisión se va a inclinar de acuerdo a lo que estás escuchando, porque lo que escuchas va a llenar tu cabeza y va a llenar tu corazón. Y de lo que llenes tu corazón va a salir. ¿Sí? Tus decisiones las va a tomar, no las vas a tomar tú, las va a tomar de lo que llenaste tu corazón, de lo que estuviste escuchando. Si estás llenándote de la palabra de Dios, tus decisiones van a ser de acuerdo a la palabra de Dios. Si estás llenándote de lo del mundo o de la sabiduría del mundo, pues tus decisiones van a ser de acuerdo al mundo. Fíjate, 1 Samuel 15, 22. Primera de Samuel 15, 22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Sabes? Fíjate lo que está diciendo aquí. ¿Sabes qué es obedecer? Prestar atención. Aquí lo dice. Lo acabamos de leer. Obedecer es prestar atención. Ay, ay, ay. Ay de mí. Aleluya. Ay, decídete. Hay una definición que mi pastor me dio se me llamó la atención y se me quedó bien grabado de la definición de cobertura. Cobertura es la voz que obedeces. No puedes decir que alguien es cobertura si no le obedece. En Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me falta. O sea, nada te va a faltar cuando Jehová sea tu pastor. Pero si Jehová no es tu pastor, digo, a lo mejor es de dicho, pero de hecho no. ¿Sí? Una cosa es decir que Jehová sea tu pastor
Y otra cosa es que sea un hecho que Jehová sea tu pastor. Un pastor es aquel que guía. Estás escuchando y siguiendo la guianza de Dios, entonces Jehová es tu pastor y nada te va a faltar. No estás escuchando la guianza de Jehová tu Dios, entonces no me digas que Jehová es tu pastor y no te quejes cuando algo te falte. Ahí se las dejo de tarea. Salmo 1. Yo creo que fue el primer salmo que me aprendí. El Salmo 1 fue el primer salmo que me aprendí, me encantaba. Me encanta este salmo. Fíjate, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué significa eso? Bienaventurado el varón que no escuchó consejo de malos. ¿De qué estamos hablando? Que estás escuchando, que vos escuches. ¿Por qué tanta insistencia de algunos papás de con qué amistades se está juntando tu hijo? ¿Sí o no? Porque sabes que los consejos que le den las amistades no van a ser buenas. ¿Sí o no? Bienaventurado el varón que no escuchó el consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la palabra del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuánto? ¿Dios es mentiroso? Entonces, si sigues estos consejos, estos principios espirituales, de ayer Checo nos hablaba de los principios espirituales, estos principios espirituales, entonces todo te saldrá bien. Pero si no escuchas consejo, pues no te quejes. Digo, yo no te voy a decir nada, ya me conocen, pero no te quejes. Ay, Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Han oído esa frase famosa? Fíjate, dice la Biblia en, creo que es Proverbios 19:3, si no me equivoco. Déjame irme, Proverbios, capítulo 19. A ver, ¿cómo dice la Dios habla hoy? A ver que la Dios habla hoy. La necedad del hombre, en otras versiones dice la estupidez del hombre, así dice en otras versiones. La necedad del hombre le hace perder el camino, y luego el hombre le echa la culpa al Señor. O sea, tú actúas mal, te va mal, siembras lo que cosechas y luego te enojas contra Dios porque te está yendo mal. Y Dios te dice, pues yo qué hice, no me eches la culpa a mí, fuiste tú, ¿no? Y nos encanta, siempre nos encanta echar la culpa a los demás. Echamos la culpa a Dios, al diablo, a la esposa, al esposo, a los papás, a los hijos, a todo el mundo. Tenemos esa enseñanza que Adán nos dejó cuando Dios le reclamó, a ver, ¿qué hiciste? Y en lugar de decir, sí, me equivoqué, dijo, no, la mujer que me diste, luego voy a echar la culpa. Le echó la culpa a Dios y a la mujer que tú me diste. O sea, ahí arréglate tú y la mujer, porque no fue mi culpa. ¿Sí? Ok. Juan 8:38. Evangelio según San Juan 8:38. Fíjate lo que dice. Está hablando Jesús. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y ustedes hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Yo hablo lo que he oído lo que he visto acerca de Dios. A ver si captamos esto. Dios habla de manera audiovisual. Dios habla de manera audiovisual. Cuando te da una palabra siempre hay una visión, siempre hay algo que va acompañada. Dios nos habla de manera audiovisual para que quede bien grabado lo que nos dijo, para que no se hagamos como que no entendí.
¿no? Dios nos habla de manera audiovisual. Por eso Jesús decía, yo hablo lo que he visto. 1 Samuel 9:9 dice, antiguamente cuando un israelita quería consultar a Dios, debe estar en la versión que Dios habla hoy, decía, vamos a ver al vidente, pues al que ahora se le llama profeta, antes se le llamaba vidente. ¿Por qué crees que se les llamaba vidente? Porque veían, Dios les hablaba a través de mensajes audiovisuales, por eso eran videntes. Y Dios no ha cambiado, Dios es el mismo ayer, hoy, siempre. Y Dios nos sigue hablando de manera audiovisual. Más que a veces tenemos que quitar primero el cochinero que... Es como, imagínate, has querido proyectar con el cañón alguna pared oscura, negra o sucia. No, entre más clara mejor se ve la imagen, ¿no? Entre más clara tengas la mente, menos cochinero tengas en la mente, más clara va a ser la imagen de Dios que tengas en tu cabeza. ¿Ven? Jeremías capítulo 1, versos 11 al 13. Este también es ejemplo. El Señor se dirigió a mí y me dijo, Jeremías, ¿qué es lo que ves? Veo una rama del almendro y contesté, tienes razón, me dijo el Señor. En efecto, voy a estar atento a mis palabras para que se cumplan. El Señor se dirigió a mí por segunda vez, ¿qué es lo que ves? Me preguntó, veo una olla hirviendo, a punto de derramarse desde el norte. Contesté, entonces el Señor me dijo, desde el norte va a derramarse la calamidad sobre todos los habitantes de este país. ¿Te fijas? Audiovisual. ¿Qué ves? A través de imágenes. De hecho, se nos queda más grabado un mensaje cuando hay imagen que cuando nada más hay audio. Cuando nada más hay audio está comprobado que solo el 10%. Cuando hay imagen, por eso a veces con las mismas palabras trato de formar una imagen mental en sus vidas, en sus mentes. O sea, que no nada más sea la palabra oída, sino que trato de que se quede en imagen mental. Por eso no sé, creo que les cuento muchas historias a veces, como Jesús contaba parábolas. ¿Por qué parábolas? Para que la imagen vaya acompañada de la palabra y quede más grabada, mejor grabada, perdón. ¿Sí? Zacarías 4:1. Zacarías 4:1 dice, volvió entonces el ángel que hablaba conmigo y me despertó como se despierta uno que está dormido y me preguntó, ¿qué ves? Y yo le contesté, veo un candelabro de oro con un depósito de aceite encima. En lo alto tiene 7 lámparas a las que llega el aceite por 7 tubos. Junto al candelabro hay 2 olivos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Imágenes mentales. Dios nos habla a través de imágenes. Y el mundo también ha querido llenar nuestra cabeza de imágenes. Ahorita, no sé si se han fijado, los que todavía ven tele, los que todavía ven, ¿no? Qué iluso. ¿Cuántas, si se fijan, antes, no sé, de 10 años para atrás, en los programas y películas, cuántos mensajes, cuántas personas homosexuales interactuaban en las películas y en las series de 10 años para atrás? Era muy raro. Ahora ve, creo que nos están bombardeando con eso. De hecho yo oí un anuncio de Disney donde decía que ya en su canal para niños iba a empezar a meter ya personajes homosexuales. Entonces, nos están bombardeando de imágenes. Antes, la gente, ¿por qué tenían que salir del closet? Porque no eran bien vistos, ¿verdad? Y ahora nos han llenado tanto de imágenes que ya se nos hace normal, ¿sí o no? O a la mayoría ya se le hace normal.
Entonces, te llenan de imágenes para que cuando lo veas, no hay, todo es normal. Llenan a los niños de imágenes violentas en los videojuegos y ya se les hace normal agarrar una pistola y balacear a sus compañeros en las escuelas. Por eso es bien importante qué voz escuchas y qué imagen te estás haciendo de la voz que estás escuchando. Y repito, y no me canso de repetirlo, seamos selectivos con lo que estamos escuchando. Porque lo que estás escuchando te puede bendecir o maldecir. Puede dar victoria a tu vida, puede dar derrota. Te puede llevar a avanzar o te puede traer en retroceso en tu vida. Y un retroceso en la vida cristiana, no tienes idea lo difícil que es avanzar lo que has perdido. Pierdes un poco. Cuando entras a Cristo, empiezas a oír la palabra, vienes enamorado de Dios y llevas como un nivel de fe. Pero cuando te enfrías, bajas. Y para volver al nivel que te quedaste la última vez, cuesta un trabajar enorme. Por eso seamos selectivos. Yo sé que a veces estamos como el pueblo de Israel. ¿Qué representaba el maná? ¿Se acuerdan? El pan que viene de Dios. ¿Qué representa? La palabra, la voz de Dios. ¿Y qué dijeron los israelitas? Ya estamos enfadados de la palabra de Dios, ya estamos enfadados de este maná. Queremos carne, queremos alimentar la carne. La gente que ha dejado de asistir es porque quiere alimentar la carne. ¿O no? ¿Estoy mintiendo? Entonces no seamos como eso. Yo sé que a veces, mira, bendito sea Dios que vivimos en un tiempo donde hay variedad en todo. Por ejemplo, ¿te gusta la música? No sé qué género te gusta, yo sé que a cada uno nos gusta géneros diferentes, pero en cada género hay música cristiana de ese género. Para que no te enfades. Siempre ¿no? Agarra el género que se te dé la gana, de todos hay. Así es. Igual sí, la Biblia, hay versiones que cambian, ya te enfadaste la misma vez. A veces nos pasa un enfado de la Reina Valera 60 y llegar a la diosa Gloria, agarra otra, para tener variedad sobre lo mismo, para tratar de seguir alimentándome de la palabra y no de lo del mundo. Porque yo sé que lo que me va a sacar adelante es la palabra. Lo único que te va a sacar adelante es la palabra. Te voy a decir a nadie, y eso deberíamos entenderlo. Deberíamos, porque en la realidad no lo entendemos. A nadie le interesa tanto tu bienestar, ni a ti mismo como a Dios. El principal interesado en que estés bien es Dios, más que tú mismo. Porque tú, ¿cuántas veces tú mismo te boicoteas? Te boicoteas. O sea, sabes que te hace daño cierto alimento y ahí vas. Sabes que te hace daño escuchar cierto tipo de cosas y ahí vamos. Yo sé que hay cosas que me bajan mi fe. Bueno, de tonto me voy a meter a escuchar ese tipo de cosas. Tanto trabajo que me cuesta ir creciendo, manteniendo la fe para que escuchar cualquier babosada, perdón la palabra, me haga dar pasos hacia atrás. Con esto termino. Seamos selectivos con lo que estamos escuchando.